Buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo como siempre. Gracias por seguirnos en este bendito tiempo. Damos gracias a cada uno de ustedes. Estamos ciertamente gozosos de saber que nos siguen y de que hay muchos ávidos, sedientos, hambrientos de la bendita palabra del Señor. Así que gracias una vez más. No podríamos comenzar primeramente sin nuestra actitud de gracias y decirle al Señor que Él es bueno, que Él es grande, que Él es misericordioso, que hasta este tiempo de verdad ha tenido cuidado y nos ha sustentado y nos ha bendecido y por eso damos gracias a la verdad. Damos muchas gracias. Este tiempo de aprovechando bien el tiempo ha resultado una bendición, no solamente para nosotros como familia, como matrimonio, para mí en lo personal, sino que creo que para la iglesia en general y para cada uno ha resultado de gran bendición. Así que damos gracias por esto y esperamos a la verdad que nuestras oraciones, como siempre y lo hemos sabido, el Señor las tenga ciertamente en cuenta para que nuestra nación pueda ser una nación bendita y para que nuestra iglesia siga impactando de alguna manera la sociedad y siga impactando a una nación. Eh, es nuestro deseo, es nuestro anhelo. A cada uno de ustedes que se conectan, una vez más mi gratitud. Y vamos a empezar ciertamente con la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Bueno, ya venimos de Filipenses hace unas semanas y hicimos ciertamente el desarrollo de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Habíamos dicho en su momento lo importante que era para Pablo en su corazón la iglesia de Filipo. De hecho, se habla de la iglesia de la entraña del corazón de Pablo. Se habla de una iglesia muy especial, de una iglesia que aunque pequeña era una iglesia ciertamente con un amor entrañable, era una iglesia con un amor muy especial. Dice que Pablo habla de esta iglesia y cuando usted va más adelante les voy a dar el texto en el cual vamos a desarrollar nuestra enseñanza. Pero el apóstol Pablo, si tú lo logras notar, más adelante el apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el versículo 10, vamos a estar en el 1, en el capítulo 1, pero déjeme citar el 4:10, dice que en gran manera el apóstol Pablo se gozaba en el Señor, de que ya al fin ellos hubiesen revivido vuestro cuidado, o sea, el cuidado de él. Era una iglesia que tenía el cuidado, que cuidaba a Pablo. Y obviamente que el cuidado de Pablo estaba dado pues en recursos y damos gracias de verdad a Dios por cada una de sus vidas, por cada uno de ustedes que se ha ocupado en este tiempo de hacer llegar sus ofrendas, sus donativos. Gracias de verdad, muchas gracias. Y no lo digo porque tenga escasez, pues mi esposa y yo hemos aprendido a vivir y a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, como también lo describe el apóstol Pablo. Lo decimos ciertamente porque es muy importante que la iglesia de alguna forma se siga sustentando y cuidando. Hay un lugar que hay que seguir pagando un alquiler. Yo debo de hacer, antes que seguir, debo de hacerle una aclaración a cada uno de ustedes. Yo no estoy pidiendo dinero, no estoy haciendo una facebootónica. Yo no estoy obligando a nadie a que dé dinero, no, jamás lo he hecho y no tengo por qué hacerlo ahora porque yo sé y sabemos cuál es el Dios que servimos. Pero sí está mal que se diga de pronto que yo he acudido a ustedes para pedir dinero o alguien vaya a decir esto, no estaría honrando ciertamente la verdad. Uno, entonces, que cada uno dé conforme propone en su corazón, amado hermano, siempre lo que hemos enseñado. Por lo regular, los que más de alguna forma no acuden a la verdad en una situación como esta, hablando de que uno pide dinero, de que no está bien que uno pida dinero, por lo regular son los que no dan, por lo regular son las personas cuyo afecto ciertamente no son sus hermanos, no es la iglesia. Y pues yo lo lamento mucho que sea así, pero mientras tanto, mis amados hermanos, yo lo que les estoy diciendo y siempre acudo a ustedes, hermanos,
como a bien tengan en sus corazones. Y qué bueno que hay muchos de ustedes, porque son muchos, el 99% que se han ocupado. Hemos enviado la información ciertamente de las cuentas, de dónde deben consignar o a dónde deben de llegar, hacer llegar sus recursos, pero lo hemos hecho porque ustedes lo han preguntado. En ningún momento hemos procurado hacer algo diferente. Entonces el apóstol Pablo dice que en gran manera se gozaba en el Señor porque esta era una iglesia que se ocupaba, eran unos miembros de su iglesia, eran unos miembros que amaban a Pablo, que amaban su iglesia y eran unos miembros que hacían bien en hacer partícipe de sus recursos a Pablo en medio de una tribulación o del tiempo que estaba pasando. Recuerden que el apóstol Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Así que mi amado hermano, limpieza y con pureza le digo, hermano, si usted va a dar, dé. Y dé generosamente, y ya va a ver por qué. Y si usted ve que no y que, como dijo alguno, no estoy de acuerdo, no me parece, pues hermano, mire, tenga la paz del Señor y antes de hablar y antes de decir cualquier otra cosa, y si usted tiene deseo más bien de buscar otro lugar, hágalo con libertad, hermano. O sea, nosotros aquí no vamos a extorsionar ni a timar a nadie, ¿de acuerdo? Amamos nuestra iglesia como el amor entrañable que sentía Pablo por esta pequeña iglesia que era la iglesia de Filipo. Era una iglesia pequeña la que él amaba profundamente, profundamente. Vamos a ver algo, acompáñenme a la carta de Filipenses en el capítulo 1 y vamos a estar leyendo ciertamente el versículo 4. Y dice el apóstol Pablo, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Primer aspecto, dice rogando, o sea, hay oración con ruego. ¿Por quién? Por todos los hermanos de una iglesia pequeña, porque parece que era una iglesia pequeña, muy especial, muy linda. No sé, no quiero jactarme, ni quiero ser engreído, ni cosas de esas, pero así como hay tantas iglesias que no superan los 100, los 200 miembros, los 300 miembros, son iglesias lindas, preciosas, de sana doctrina, iglesias que se ocupan de sus pastores, de que la iglesia crezca, de que sea bendita. Pues así era la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo tenía esos rasgos, esas características. Y dice la palabra, bueno, primero dice, el apóstol Pablo dice, siempre, dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿De quién? De la iglesia en Filipo. Siempre en todas mis oraciones, Pablo oraba por ellos y lo hacía rogando y lo hacía con gozo por ellos. O sea, le producía a Pablo una gran alegría a su iglesia, la iglesia en Filipo. Versículo 9, y dice, y esto pido en oración. Escuche lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué, Pablo? Hagámosle preguntas. ¿Para qué, Pablo? Escuche, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, dice la palabra, e irreprensibles para el día de Cristo, llenos, versículo 11, de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Escúcheme, amado hermano. Si hay algo que es importante para el apóstol Pablo, es que sus oraciones ciertamente estaban dirigidas única y exclusivamente a la iglesia y a sus hermanos. Estaba dirigida a la iglesia y a sus hermanos. Y si usted se da cuenta de lo que el apóstol Pablo está pidiendo, no es otra cosa que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si tú observas un poco, Pablo no está pidiendo por cosas materiales, terrenales, por cosas para él, sus propios deseos, sus propias necesidades, sus propios anhelos, sus propios objetivos. Pablo no está orando así. Pablo está orando por sus hermanos, por sus discípulos, por sus ovejas, por sus hermanos en Cristo, por sus amados hermanos. Pablo está orando por ellos y Pablo está orando de una manera muy, muy especial. Dice que la palabra, que él siempre en todas sus oraciones rogaba, pero lo hacía con alegría por todos ellos. Y en el versículo 9 dice, y esto pido en oración, como Pablo, entonces usted no sabe hacer nada más. O sea, usted no sabe orar de otra manera, Pablo. Usted no sabe orar de otra manera, hermano. Pablo ore de otra manera. No, Pablo no oraba de otra manera, porque él tenía claro algo y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué Pablo oraba de esa manera?
Ahora bien, yo quisiera hacer una pregunta con respecto a esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste de esta manera? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tus hermanos, rogando, pero también con gozo por cada uno de sus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que oró y rogó y dio y de alguna manera clamó al Señor por la iglesia, por sus hermanos en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Ahora, me dirás esta mañana o ayer. Pregunto, ¿así ha sido siempre? ¿En qué has, en todo este tiempo, en qué has puesto tu corazón al momento de orar? Porque dice el apóstol Pablo, y esto pido en oración. El apóstol Pablo no hacía más sino que orar por sus hermanos. Y creo que este es un tiempo que el Señor también permite, hermano, aprovechando bien el tiempo, que oremos por nuestros hermanos, que oremos los unos por los otros. Hemos venido orando por algunos pastores que tienen sus iglesias, iglesias pequeñas, iglesias que de alguna manera hoy pues prácticamente se están desmembrando porque pues muchos de sus miembros se están partiendo, el pastor se quedó solo y parece ser que pues pasan necesidades, hermanos, y necesitamos orar por nuestros hermanos, porque yo sé que por esta iglesia y por nosotros están orando muchos hermanos, están orando muchos. Y lo que nos ha sostenido hasta hoy es el amor y la oración de muchos. Amén, porque algunos han enviado sus de buen corazón y con buen ánimo, sus recursos, y qué bueno. Pero ciertamente lo que nos fortalece es la oración. Y el apóstol Pablo hacía una oración entrañable. Y el apóstol Pablo está como finalizando su introducción, hasta el versículo 11 de esta carta, está finalizando su introducción de la carta a los filipenses, dando gracias por ellos. Dice, doy gracias a Dios. O sea, Pablo hace una introducción, va terminando su introducción y dice, doy gracias por ellos, doy gracias por ellos. Pero también dice, y ruego con gozo por todos vosotros. Pablo tenía algo muy claro, hermanos, su oración por sus hermanos. Y sabe, hermano, yo he aprendido algo en estos tiempos, a la verdad se lo digo. Nuestra oración revela nuestro carácter y nuestro carácter revela nuestra oración. ¿Me esto hace entender? Lo que quiero decirle, hermano, es que el contenido de nuestras oraciones revelan qué hay en nuestro carácter. Cristo bien lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando revisa las oraciones de Pablo, descubre su corazón de hermano, descubre su corazón de hermano en Cristo, descubre su corazón de pastor, descubre su corazón, tú descubres el carácter de Pablo, tú descubres el carácter de Pablo. Tú descubres siempre el carácter de Pablo. Pablo siempre ocupado, preocupado por aquellos con los que había caminado, también aquellos a los que les había enseñado. Pablo siente un entrañable amor por sus hermanos. Te pregunto, ¿sientes un entrañable amor por tus hermanos hoy? ¿O estás más ocupado de qué es lo que te toca dar y como te toca dar, mejor me voy? ¿O estás más preocupado de lo que no tienes, de lo que no hay? Hermano, yo estoy convencido y se los dije hace un tiempo. Nosotros ciertamente somos el fruto de la oración de muchos. Somos el fruto de la oración de muchos. Entonces, descubres en las oraciones de Pablo su carácter. Descubres en las oraciones de Pablo que Pablo conocía quién era su Dios. ¿Sabe? Pablo sabía quién era su Dios, quién era ese Dios de amor, cuidador, protector, sustentador. Pablo conocía a ese Dios porque tú lo ves en sus oraciones. Tú ves el conocimiento de Dios en la vida de Pablo por la forma como ora. Pablo ora por sus hermanos. Dios se ocupó y se ha ocupado siempre y se ocupará siempre de sus hijos. O sea, Pablo conocía a Dios. Y Pablo sabía
cómo Dios se había ocupado de sus hijos, cómo Dios se estaba ocupando de sus hijos y cómo Dios se iba a ocupar de sus hijos. Por eso Pablo también lo hace de la misma forma. Pablo se ocupó de ellos, Pablo en ese momento se está ocupando de ellos, aunque está a la distancia, pero Pablo dice, se seguirá ocupando de ellos. ¿Y sabe cómo lo hace? En oración. En oración, hermanos, en oración. Y Pablo revela su corazón. ¿Y sabes por qué? Revela lo que hay en su corazón. ¿Y qué hay en su corazón? Sus hermanos, la iglesia. Eso es lo que revela. Pablo no está pidiendo cosas, Pablo no está esperando que le den cosas, Pablo no está tratando de que los hermanos sean movidos o incentivados para que hagan cosas. No, Pablo, lo que revela de Pablo es un corazón amoroso por sus hermanos. Hermanos, yo creo que no hay nada más mezquino que decir hoy me voy de la iglesia porque me están pidiendo. Yo creo que es un sentimiento mezquino, hermano. Y ciertamente, vuelvo y repito, no se le está pidiendo nada a nadie, ni intentaré timar, ni robar a nadie. No ha sido, ni es, ni será, hermanos, mi forma de enseñanza. Yo siempre me enseño a las escrituras y gloria al Señor, he tenido muy buenos autores, buenos maestros, maestros en la palabra, hermano. Grandes maestros he tenido, a la verdad, y doy gracias a Dios. Y mi primer maestro, pues Cristo a través de la palabra, y una serie de maestros que me han enseñado ciertamente, de los cuales he aprendido qué es integridad. Pero hermano, es una forma muy mezquina, es una forma, hermano, ruin, es una forma verdaderamente, qué alma, hermano, qué alma tan de falta de afecto, decir, ya no quiero estar porque me están pidiendo. Ese no era el caso en Filipo. El apóstol Pablo daba gracias por ellos. Y hermano, creo que este es un tiempo en el que el Señor va a querer conocer los corazones de muchos. Qué bueno que antes de prestar a las oraciones de los demás, que antes de fijarnos en las oraciones de los demás, nos detuviéramos por un momento y le prestáramos atención a nuestras oraciones. ¿Qué tipo de oración estamos haciendo, hermano? ¿Qué tipo de oración estamos haciendo? Y muy seguramente el Espíritu Santo nos revele varias cosas, pero dentro de esas dos cosas yo creo que nos irá a revelar dos en particular. La primera, ¿cuánto conozco a Dios? Cuando oro, el Espíritu Santo nos va a mostrar cuánto conocemos verdaderamente a Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios? Y a Dios lo conoces por la palabra. O sea, que cada vez que tú ores, el Espíritu Santo, y oremos para que sea así, nos revele qué tan bíblica es nuestra oración. ¿Qué tan bíblica es nuestra oración, hermanos? Oremos, hermano. Oremos para que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, nos revele qué. Y lo segundo es que el Espíritu Santo nos revele en este tiempo, cuando oremos, qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué oro en este tiempo? ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? Cuando tenemos que orar cuando tenemos que orar por unos hermanos, cuando tenemos que orar por una iglesia, cuando tenemos que orar, hermano, porque la iglesia, la palabra corra. Muchos están pensando más bien en ir porque les toca dar. Es un acto realmente que no tiene sentido, hermanos. No tiene sentido. La verdad, quien dice ser creyente ama a sus hermanos. Porque eso es lo que el apóstol Pablo está revelando, y me llama poderosamente la atención la ausencia de las cosas materiales y personales de Pablo en su oración, y cómo continuamente su preocupación es la formación del carácter de Cristo en ellos, y cómo él quiere formar el carácter de Cristo en los filipenses, en cada uno de sus hermanos. ¿Cómo los quiere formar? Dando ejemplo. Pablo era un hombre modelo, ejemplo de oración. Por eso hoy, cuando hablábamos de nuestra enseñanza para el día de hoy, hablamos para creyentes maduros. El creyente maduro, hermano, ama. Ama, hermano, de una manera incondicional. Y vamos a ver qué significa el amor en esta carta, porque no siempre el amor en las cartas de Pablo significa lo mismo. Pero le voy a adelantar un poco. El amor en la carta de Pablo a los filipenses es amor ágape, o sea, un amor incondicional. ¿Cuánto amas tú incondicionalmente a tus hermanos?
¿Cuánto amas incondicionalmente tú a tus pastores? Porque sé que hay personas que nos siguen de otras iglesias y después o lo ven por YouTube o por otros canales, ven. ¿Cuánto amas a tus pastores verdaderamente, incondicionalmente? Y estoy hablando de aquellos que los han capacitado, te han entrenado, han dado sus vidas, han dejado todo por capacitarte y entrenarte. ¿Cuánto amas a tus pastores, hermanos? Ayer que hablaba con una personita, me decía que sentía mucho dolor de cómo muchos de los hermanos de él, de los hermanos de la iglesia, estaban abandonando la iglesia y estaban dejando al pastor solo. Y a este hombre le dolía y me decía, pastor, me duele, ore por mi iglesia, me duele, ore por mi iglesia, porque esto no debe estar pasando, pero está ocurriendo, hermanos. ¿Cuánto oras tú por tus pastores y por tu iglesia? ¿Cuánto oras tú por los matrimonios de la iglesia, por los jóvenes de la iglesia? ¿Cuánto, hermano? Si ven que Pablo no está centrado en él. Veamos a través de este texto tres cualidades que he querido denotar, aunque pudiésemos demorarnos un poco más. Hicimos Filipenses en 5 domingos seguidos en predicación, pero qué bueno, mire, sigo empeñado en poder enseñar Filipenses, ojalá si el Señor lo permite en 6 meses o en 4 meses enseñar Filipenses, porque es una carta muy rica en cuanto al carácter y al corazón de Pablo para la iglesia y cómo Pablo revela el conocimiento que tiene de Dios, y esto por puro amor. Pero vemos tres cualidades que Pablo menciona y que tienen que ver con un creyente maduro. Con un creyente, ¿cómo? Diga, maduro, con un creyente maduro. Mire, esta carta, la carta a los Filipenses, refleja ciertamente, esta carta a los Filipenses refleja ciertamente la persona de un creyente maduro. Esta carta refleja la persona de un creyente que ora y es un creyente maduro. Pablo al final de sus días está en una de sus pasando por una de las circunstancias más complejas, y Pablo está en la cárcel. Y esta es una de sus 4 cartas escritas desde la cárcel. O sea, Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios fueron escritos desde la cárcel del año 61, 62, 63 aproximadamente. Pero estas 4 cartas fueron escritas, escuche, desde la cárcel. Sin embargo, mire cómo el apóstol Pablo se dirige a ellos. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando. No estaba orando por su situación en la cárcel. Estaba rogando con gozo por sus hermanos. Porque él sabía que si él daba ejemplo de vínculo de amor, la palabra podría seguir corriendo y los hermanos podrían seguir unidos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, lo que revela esta carta, lo que muestra esta carta es un creyente con un conocimiento de Cristo, con una vida en Cristo, con un conocimiento de Dios, con un carácter cristiano, porque su oración revela el carácter de Pablo. Revela 2 cosas, escuche, el conocimiento de Dios y una vida en Cristo. Porque solamente, escuche, un verdadero creyente, un creyente maduro que conoce a Dios, que escuche, que refleja a Cristo, ora por sus hermanos de esta forma y los ama de esta forma. ¿Sabe cómo? Incondicionalmente. Pidámosle al Señor para que este tiempo podamos amar a nuestros hermanos así incondicionalmente. De hecho, mis amados hermanos, les amo, les extraño mucho, mucho, mucho. O sea, no saben la falta que me hacen, no saben la falta que nos hacen. Les amamos profundamente. Mi esposa y yo amamos la iglesia y les amamos entrañablemente y los extrañamos. Y oramos, y cada vez que nos acordamos de ustedes, nos acordamos con alegría, nos acordamos con gozo. De cada uno tenemos algo bien particular y hemos aprendido mucho de cada uno de ustedes, no les quepa la menor duda, hemos aprendido de ustedes grandemente. Así que les extrañamos mucho y les amamos mucho. Con defectos nosotros sí, con errores sí somos, realmente tenemos muchos defectos, cometemos muchos errores, pero al fin y al cabo, como le pasó a Pablo y a la iglesia en Filipo, Dios usó a Pablo para mostrarles su amor, para mostrarles también disciplina, para mostrarles orden, para mostrarles carácter, porque así como Pablo les dice, mire cómo Pablo empieza, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Así Pablo escribe todas sus cartas, excepto una, la de los Gálatas.
A la de los Gálatas no empieza dando gracias, sino empieza exhortándolos. Es más, en el capítulo 3, en el versículo 1, les dice Gálatas insensatos. O sea, como quien dice, por estos no voy a dar gracias. A estos los que voy a hacer es disciplinarlos y a llamarles la atención. O sea que estamos hablando de un Pablo muy amoroso, pero estamos hablando de un Pablo con el carácter en Cristo para llamar la atención con respecto al pecado. Amén. Entonces son las dos cosas, mi amado hermano. Son las dos cosas. Así que, mi amado hermano, les extrañamos, les amamos profundamente, nuestro corazón y nuestra oración, también con nuestra preciosa iglesia, amamos nuestra iglesia, la amamos. O sea, no vamos a volver atrás, no vamos a renunciar, no vamos a cerrar, no vamos a entregar por unas monedas, hermano, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Así que, mi amado hermano, les extrañamos y les amamos. Bien. Mire cómo Pablo intercede por tres cualidades. Pablo describe aquí a los filipenses con les da tres cualidades de creyentes maduros. Ahora, Pablo lo hace con gozo y habla de la iglesia de Filipo como gozo en corona de él. Pero vamos a ver, ciertamente, a través de esta carta, en este momento, vamos a ver tres cualidades. La primera, por las que Pablo ora, escuche. Por las que Pablo ora. Mire, ora por lo siguiente. Y esto pido en oración. ¿Quién? Diga Pablo. Dice Pablo. Que vuestro amor abunde aún más y más. Pablo está orando porque el amor como hermanos en Cristo no disminuyera. Que nada hiciera disminuir el amor como hermanos en Cristo. Ni dinero, ni recursos, nada de esas cosas, hermano. Pablo está diciendo, o sea, que ámense más y más y más y más y más. Que el Señor, ciertamente, como ustedes amen, el Señor es bueno, fiel, santo y justo. Lo vamos a ver, amén, vamos a ver. Y dice el apóstol Pablo, mire, que se amen, que vuestro amor abunde aún más. ¿En qué? ¿En qué, Pablo? ¿En qué? Dice, aún más en ciencia y en todo conocimiento. Que abunde en ciencia, o sea, discernimiento aquí. Que abunde en discernimiento, o sea, para entender lo que es bíblico y lo que no es bíblico. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que venían unos tiempos donde venían falsos maestros y falsos profetas y le estaba diciendo, escuche, que tengan ciencia, que de verdad aprendan a discernir entre lo bíblico y no bíblico. Y sigue ahí, o sea, va lo primero, vuestro amor abunde más y más, y segundo, que tengan ¿qué? Discernimiento. Y lo tercero que el apóstol quería era, y en todo conocimiento. ¿En cuál conocimiento, Pablo? En el conocimiento de Dios. Amén. En la medida que maduramos, Dios va formando en nosotros cualidades. Y esas cualidades se deben evidenciar. En la medida que nosotros vamos madurando, escuche hermano, vamos amando más a nuestros hermanos. En la medida que maduramos, vamos procurando la unidad a través del amor con nuestros hermanos. En la medida que vamos madurando, vamos buscando el discernimiento, o sea, entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y en la medida que vamos madurando, vamos teniendo un conocimiento de quién es Dios. Si no conocemos quién es Dios, no vamos a poder tener ese discernimiento bíblico. Si no tenemos ese discernimiento bíblico, no vamos a poder amar a nuestros hermanos como Dios dice que tenemos que amar a nuestros hermanos. Y si no hay ese amor, no hay unidad. ¿Me hice entender? Bueno, muy bien, vamos bien. Entonces, en la medida que vamos madurando, ciertamente Dios va formando en nosotros cualidades. Ahora, ¿para qué son estas cualidades? Versículo 10. Para que probemos lo mejor. ¿Para que qué? Para que aprobemos lo mejor, o sea, para que escojamos lo mejor. O sea, mira, tú, escucha, tú procuras el amor que vaya de aumento en aumento. Tú tienes discernimiento de lo que entre lo bíblico y no lo bíblico. Y tú tienes el conocimiento de Dios, hermano, ten la certeza, vas a escoger lo mejor. Amén. Aparte de eso, ¿qué sigue? Aparte de que vas a escoger lo mejor, dice, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles. ¿Qué significa sinceros y irreprensibles? Puros. Y te lo voy a resumir los tres aspectos y te voy a dar por qué estas tres cualidades. O sea, te voy a dar las tres cualidades y qué resulta de esas tres cualidades. ¿Ok? Vamos por la tercera, por lo que resulta de esas cualidades. Lo segundo que resulta es puros y irreprensibles, o sea, sinceros. Y lo tercero que resulta es llenos de frutos de justicia. ¿Llenos de frutos de qué?
de justicia. Ahora, de justicia que son por medio de Jesucristo. Si damos fruto de justicia no es por nosotros, es por Cristo. Amén. Es por Cristo. Entonces veamos las tres cualidades. La primera, amor que vaya de aumento en aumento por los hermanos, por la unidad de la iglesia. Lo segundo, que tengamos discernimiento entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y tercero, que tengamos un pleno conocimiento de Dios. Ahora, el conocimiento de Dios es por medio de la palabra, ¿claros? Muy bien. Y a resultante de eso es que iremos a escoger lo mejor, e iremos a mantenernos puros y irreprensibles, y aparte de eso podremos dar frutos de justicia en Cristo Jesús. Creyentes maduros. Creyentes maduros. O sea, ¿que es fácil reconocer a un inmaduro? Sí. Y yo espero que mientras voy enseñando maduro, tú vayas reconociendo y vayas identificando los rasgos de un inmaduro. Sería bueno que los apuntaras ahí y me los hicieras saber, ya que estás ahí conectado. Hazme saber algunos rasgos del inmaduro, pero no conforme a tu principio, a tu concepto, a tu idea. Si me envías a tu idea, yo tengo que colocarte algo que haga así. No, envíamelo conforme a lo que estamos aprendiendo de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces sigamos. Pablo quería con esto ver formado el carácter de Cristo en la iglesia de los filipenses. Eso era lo que procuraba Pablo. Por eso en Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 10, el apóstol Pablo, mira cómo le habla a los Gálatas, ahí anterior, vaya anterior, ahí en la parte anterior, a los Gálatas en el capítulo 19, a pesar, escuche, de que estos necesitaban era una reprensión, ¿sí? Miremos la reprensión, ¿de acuerdo? Uno en el versículo 6 dice, estoy maravillado, escuche, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, apenas ellos quedaron solos, empezaron a seguir un evangelio diferente. Empezaron a retomar rudimento antiguo, ¿sí? Empezaron a retomar todos aquellos rituales y todos estos ceremoniales. Que, como les dije en su momento, no es que sean malos, pero lo que hacen es restar fuerza y cargan. Pero bueno, no es el tema hoy. Sin embargo, y con todo eso, y después de que le dice capítulo 3, versículo 1, les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Ustedes cómo es que siguen esas cosas, hermanos? ¿Cómo es que yo les presento a Cristo y ustedes quieren tomar otro camino? Por el amor de Dios, hermano, ¿por qué quieren tomar otro camino? Y sin embargo, y con todo eso, mire hasta dónde llega el carácter de Pablo. Mire hasta dónde llega, escuche, hasta dónde llega el amor de Pablo, y esto por el conocimiento de la palabra. Mire hasta dónde llega el discernimiento de Pablo entre lo bíblico y lo no bíblico, y mire hasta dónde llega el conocimiento de Dios de parte de Pablo, y mire hasta dónde llega el amor de Pablo, que en el capítulo 4, en el versículo 19, con todo lo que había ocurrido, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por quienes vuelvo a qué? A sufrir dolores de parto. Pablo estaba diciendo como sufro mucho. ¿Saben por qué? Porque no veo formado el carácter de Cristo en ustedes. Sufro mucho porque ustedes se están portando inmaduramente. Sufro mucho porque ustedes no se aman, no procuran la unidad. Sufro mucho porque no hay un discernimiento bíblico entre lo que es bíblico y lo que no de parte de ustedes. Sufro demasiado porque ustedes no tienen el conocimiento de Dios. Y es que cuando eso no ocurre, hermano, es muy fácil desviarse del camino. ¿Por qué es muy fácil? Escuche, porque entonces no se está escogiendo lo mejor, porque entonces no se está haciendo puro y irreprensible, porque entonces no se está dando fruto de justicia. Y esto se da es ciertamente por amor, esto se da solamente por el discernimiento entre lo que es bíblico y lo que no, y se da ciertamente por el conocimiento de Dios. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Así que, mi amado hermano, esto se da es por eso.
Y el apóstol Pablo está diciendo eso, escuchen, mire, vamos otra vez a Filipenses, aunque quisiéramos estudiar, y lo hicimos ya 4 domingos estudiando Filipenses, pero anhelo hacerme esta carta, anhelo meterme días con solo esta carta, y hemos dado rasgos y pinceladas, pero cada vez es más preciosa, hermano, porque parece una carta dirigida para nosotros, una iglesia cuyos hermanos pareciera como que buscaban la unidad entre sí, ¿no? Aunque había algunas divisiones, como no sé si usted recuerda más adelante, como en el 4 de Bodia y Sintique, pero vamos a ver el porqué de eso, ya vamos abordando el tiempo. Ahora, el apóstol Pablo les está diciendo, escuche a los Gálatas en ese momento, yo estoy sufriendo mucho en el 4:19, porque aún no veo el carácter de Cristo en ustedes, porque aún no veo ciertamente que ustedes tengan un discernimiento bíblico, porque aún no noto en ustedes que tengan un conocimiento verdaderamente de Dios, y eso los ha llevado a que no escojan lo mejor, esto los ha llevado a que no sean puros. Estoy leyendo ciertamente el versículo 10 y el versículo 11, ¿no? Con respecto a los filipenses, pero pareciera que eso es lo que le está diciendo a los Gálatas, ¿me estoy haciendo entender? Y no es lo que ocurre con los de Filipo. Con los de Filipo sí les está diciendo, miren, pido en oración para que vuestro amor abunde más y más. ¿Para qué, Pablo? Para que ustedes puedan ciertamente siempre aprobar lo que es bueno. Para que ustedes sean sinceros, irreprensibles, o sea, puros, para el día de Cristo. Y dice, 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora, el apóstol Pablo en el 9 dice, y esto en oración, que vuestro amor abunde más y más. El amor aquí pareciera o apunta o señala a un amor ágape, o sea, un amor incondicional. No, vuelvo y le repito, no en todas las cartas del apóstol Pablo se pueda referir a amor como al amor ágape, no en todas las cartas. En este caso pareciera un amor ágape, no un amor incondicional, aunque sus cartas no siempre lo representen de esta manera, pero aquí sí, y les está diciendo que abunde en gran manera, o sea, que crezca ese amor. Y el apóstol Pablo estaba siendo usado por Dios para enseñarle a la iglesia qué era verdaderamente ese amor incondicional que tenía que crecer y por qué tenía que crecer ese amor. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que crecer? Ahora bien, cabría hacerle la pregunta a Pablo. Pablo, ¿amor por quién? ¿Amor o por Dios o por los demás? ¿Amor por quién, Pablo? ¿Por Dios o por el prójimo? ¿Amor por quién, Pablo? ¿Por el prójimo o por Dios? ¿Cómo es esto, Pablo? Yo creo verdaderamente que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo acá es amor por ambos, por Dios y por el prójimo. Porque no puedes decir amar al hermano si no amas a Dios primero, y no puedes decir que amas a Dios si no amas al hermano, porque esto te hace mentiroso, dice Juan. Y Jesucristo resumió la ley. Jesucristo resumió el Antiguo Testamento, o sea, los 39 libros del Antiguo Testamento quedaron resumidos en Mateo 22. Acompáñeme por favor a Mateo 22. Mire cómo quedaron los 39 libros del Antiguo Testamento resumidos en lo siguiente. Mateo 22, versículo 34. Bueno, no voy a leerlo todo, pero bueno, si nos da el tiempo, leámoslo todo, vale la pena. Mateo 22, 34 al versículo 40. Mire cómo el Señor lo resumió. Escuche. 22, 34 al 40. 22, Mateo 22. Aquí lo tengo. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, refiriéndose ciertamente inicialmente a lo que se nos enseña en el Antiguo Testamento, ¿no? De cómo debes de amar al Señor. Por allá entonces dice, escuche, en Éxodo, ¿no? Estaba citando Éxodo. Entonces, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y él le dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, mire el segundo, escuche, el segundo. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, de amar a Dios y de amar al prójimo, depende toda la ley, o sea, dependen todos los 39 libros del Antiguo Testamento con sus profetas incluidos. O sea, todo el Antiguo Testamento resumido en el capítulo 22 de Mateo y los versículos 34 al 40. O sea, un amor incondicional. Resumido en dos cosas, amor a Dios y amor al hermano. Pablo diciéndoles que antes tienes que amar al hermano, y también dice tienes que amar a Dios y tienes que amar al hermano. Y para que tú puedas amar a Dios tienes que conocer más a Dios para saber cómo es que ama a Dios. Y si tú sabes cómo es que ama a Dios, vas a poder amar a Dios. Y vas a poder amar a Dios porque conoces más a Dios. ¿Y cómo lo conoces? Por la palabra. No hay más, hermano. Por la palabra. Por la palabra. Entonces Pablo les estaba diciendo, mis amados hermanos, conozcan a Dios. Si lo conocen, lo pueden amar. Y si lo pueden amar al hermano. Y lo pueden amar porque conocen a Dios. Y conocen a Dios porque conocen el amor de Dios. Cada cosa que yo conozco hoy de Dios, hermano, le digo, cada cosa que yo conozco me hace amarle más. Si no lo amas más, es porque lo conoces menos. Si lo conoces menos, es porque estudias menos. Es sencillo. Pareciera, ¿no? Tú lo amas más por medio de la palabra. No puedes decir yo te amo y no conocer su palabra. Poco conocimiento de Dios, poco amor por Dios. Y si hay poco amor por Dios, poco amor por el hermano. Por eso es tan importante en Familias en Cristo aprender la palabra. Precepto sobre precepto. Principio sobre principio. Porque si tú conoces la palabra, amas a Dios. Conoces el amor de Dios. Si conoces el amor de Dios, conoces a Dios. Y si conoces a Dios, amas a tu hermano. Y amas a tu hermano porque conoces a Dios y lo conoces por medio de su palabra. Pablo no está orando por obediencia. Escuche, aquí no dice, vaya otra vez a Filipenses. Y pido en oración que ustedes obedezcan en todo tiempo, en todo lugar. No, Pablo no está hablando por obediencia. Mira, hermano, tú te puedes quedar el resto de tu vida orando por obediencia. Puedes quedarte el resto de tu vida, hermano, orando para ver cómo obedeces a Dios. Puedes estar en eso. Puedes quedarte así, hermano. Y te vas a quedar así por siempre. Y te voy a decir por qué. Te voy a explicar por qué. Porque no va a ser posible que tú obedezcas si primero no amas a Dios. Ora para que verdaderamente haya un amor por Dios, un amor por tus hermanos. Porque si oras por obediencia te vas a quedar el resto de la vida, Señor, que yo sea obediente, que yo sea obediente, hermano, ahí te vas a deshacer, hermano. Ora primero, hermano, por amor, primeramente por Dios. Porque si tú no amas a Dios no puedes obedecer. Si tú no amas a Dios no puedes amar a tu hermano. O sea, no tiene sentido, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? No, espero que vayamos bien. Así que, hermano, pues pasar toda la vida orando por obediencia. Si no lo amas, pues no obedeces. Eso es muy fácil. Hermano, mire, el dar no es por obedecer. El dar es por amor. ¿Y sabe por qué se da? Por amor. ¿Por el amor que tú sientes por tus hermanos y por la iglesia? No, porque el Señor te ama. La Biblia dice que Él ama al dador alegre. O sea que si nosotros damos es porque Él nos ama. No porque nosotros lo amamos, es porque Él nos ama. Y Él siente tanto amor por nosotros que eso constriñe nuestro corazón y eso vivifica nuestro espíritu y nos hace dar. Porque no es ni siquiera por que uno quiera dar. Porque dice, hay una ley en este cuerpo, hay una ley en estos miembros.
que no quiere que yo haga lo bueno. Pero ¿sabes por qué damos? Porque Él nos ama, hermano. Así que cada vez que usted da porque Él lo ama, porque usted experimenta el amor de Dios en su vida. Y como usted experimenta el amor de Dios en su vida, usted ciertamente da. Entonces, si ve lo mezquino de un corazón cuando dice, es que me están pidiendo, me están dando, yo no doy, yo, hermano, entonces no amas a Dios, o sea, no has experimentado el amor de Dios. Y no te estoy diciendo que si no das, no, Dios no amas a Dios o Dios no te ama, no, te estoy diciendo es que cada vez que nosotros damos es porque en el Espíritu estamos siendo vivificados y tocados para dar, no es más. Pero ¿cómo lo amas? Porque lo conoces. ¿Y cómo lo conoces? Por la palabra. ¿Y qué hace la palabra? Pues cuando lo conoces lo amas. ¿Y qué haces cuando lo amas? Obedeces. Y si obedeces, ¿qué ocurre? Amas a tu hermano. Es, hermano, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Parece un juego de palabras un poco complejo, pero realmente no lo es. Yo espero que todos estemos entendiendo, hermano. Amor por Dios y por sus hermanos. Si hay amor por Dios, hay amor por la iglesia. Si hay amor por Dios, hay amor por los hermanos. Amén. Pero si no hay amor por Dios, olvídate, hermano. Entonces tú no amas a tus hermanos y tú no amas la iglesia. No es cierto. No es verdad. No es cierto. No lo amas, hermano. No se engañen, hermanos. No nos llamemos a engaño. Damos por amor. Damos con alegría. Damos porque el Señor ama al dador alegre. Eso en un aspecto, mi amado hermano. Y tenemos que orar en este tiempo por amor. Si lo conocemos, lo obedecemos. Y de aquí vendrá todo o será la resultante. Si lo conozco, lo amo. Si lo amo, lo obedezco. Si lo obedezco, vuelvo y te repito, amo a mi hermano. Y por amor doy. Porque como amo a mis hermanos, pues sé que lo que yo doy sirve para que las puertas de la iglesia prevalezcan. Y si mi corazón está lleno de ese amor por mis hermanos y la iglesia prevalece, pues podré ver a mis hermanos. Amén. Mire, yo creo, hermano, que el tema entre Evodia y Sinti, que más adelante en el capítulo 4, yo creo que fue un tema de amor. Sí, hermanos, creo que fue un tema de amor. Y le voy a explicar por qué. Casi siempre todas las divisiones, disensiones y peleas como matrimonio es porque en ese momento seguramente no se acudió al amor. Cada vez que se tiene algún conflicto con uno de los hijos, porque quien no está exento de eso, es porque seguramente en ese momento se ausentó el amor, pero no el tuyo, no el tuyo. Te olvidaste del amor de tu Dios hacia ti. Porque cada vez que hay división como matrimonios, entonces te olvidaste del amor que Dios siente por ti. Porque Él te ama. Porque Él nos ama, hermanos. Somos sus hijos. Amén. Entonces cada vez que tú permites divisiones, disensiones y este tipo de cosas que muchas veces son hirientes, es porque está ausente. No tu amor, porque nuestro amor es imperfecto. De hecho, yo declaro que soy insuficiente y muy limitado para enseñar la palabra. Por eso siempre le pido al Espíritu Santo que me ayude. ¿Por qué? Porque voy a predicar una palabra que es infalible y yo soy un parroquiano falible. Voy a predicar una palabra santa de un Dios santo y yo no tengo ese nivel de santidad. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, mi amado hermano, cada vez que permites disensiones, peleas, ese tipo de contiendas que son hirientes, escuche, hirientes, que dividen, entonces el amor, te olvidaste del amor de Dios por ti. Cada vez que un matrimonio o que en un matrimonio se permite el divorcio, la separación, se olvidó uno de ellos, de los cónyuges, del amor de Dios que sentía por ellos. Por eso nosotros decimos no al divorcio, no a la separación, hermano. Porque no hay nada más que unir, no hay nada más poderoso para unir que el amor de Dios. Pero conoces el amor de Dios porque conoces a Dios y conoces a Dios porque conoces su palabra y si conoces su palabra lo amas y si lo amas lo obedeces y si lo obedeces amas a tu hermano y si amas a tu hermano amas a la iglesia. Amén. ¿Me dice entender, hermano? ¿Me dice entender? Entonces mayor amor a Dios es lo que el mayor amor es lo que el apóstol Pablo. ¿Por qué? Mire, escuche lo que dice. Esto pido que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que hay sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y para la alabanza de Dios.
Glorificas y alabas el nombre de Dios, hermano. Cuando amas a Dios, cuando amas a tus hermanos, cuando amas la iglesia, cuando das por amor, cuando llamas por amor, cuando te preocupas por amor, cuando lo haces por amor, hermano. Cuando tú amas a Dios, amas las cosas que Dios ama. ¿Y qué Dios ama? Cuando tú vas a 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice la palabra, porque Dios ama al dador alegre. O sea, tú amas dar. Porque Dios te ama. Porque tú conoces a Dios, tú lo amas. Y como lo amas, amas las cosas que Él ama. Que Él ama, dar. Y ningún otro ejemplo de dar como el Señor Jesús, como Dios a través de Jesucristo. Lo entregó todo. Y cuando amamos a Dios, amamos su palabra. No que leas, no que la estudies solamente, ¿no? No es que la leas y la estudies solamente, es que la puedas llevar a la práctica, la hagas evidente en tu vida. Sí, es una verdad, hermano. Tenemos que amar tanto las promesas, las bendiciones, como también sus nos, porque los no de Dios son para bendición. Los no de Dios son para bendición de nosotros. Los no de Dios es para que vivamos en bendición. Como si tú dices, bueno, yo amo mucho a Dios, pero Dios le dice, no salte del tercer piso, saltas de un tercer piso, te rompe las dos piernas y después tú dices, sí, me dolió mucho, me partí mis dos piernas, si le hubiera hecho caso a Dios, me hubiera dado cuenta que Dios me ama mucho. ¿Ves? ¿Sí? Discúlpeme como lo burdo, lo estrambótico, lo pintoresco, lo jacarundesco de la ilustración, pero es así. Dice, no te botes, pero tú te botas y te partiste las dos piernas y después dices, ay, Dios me ama tanto, ella me ha dicho que no. ¿Qué es eso, hermano? Los no de Dios. Pastor, es que me cuesta trabajo el estudio de la palabra. Pastor, es que me cuesta amar la palabra. Hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Te cuesta tanto la palabra como te cuesta tanto ver televisión? ¿Te cuesta tanto la palabra como ver el Facebook? ¿Tanto te cuesta el Twitter, el Facebook? ¿Tanto te cuesta tu teléfono? ¿Tanto te cuesta tu computador? ¿Te cuesta tanto? ¿Sí ves? Entonces, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas? No debiera de costarte. El tiempo que destinas a la TV, al Facebook, a los medios, entonces, debería ser el tiempo que destinas para el estudio de la palabra. Si tú amas a Dios, amas su nombre, y su nombre lo encuentras en la palabra. El salmista lo describe así en el Salmo 138. El salmista lo describe en el Salmo 138, y voy a leer el versículo 1 y 2 del Salmo 138 para que usted me acompañe. Está ahí, dice, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Dioses está chiquito, o sea, de otras cosas, de otros a los que muchos se han pegado. Pero dice, me postraré hasta hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. Así que mi amado hermano, si amo a Dios, amo, pues sí, su nombre, lo que Él es, su palabra. Su palabra, su nombre está por encima de todo. Cuando lo amas, tú lo honras, lo glorificas, tú anhelas glorificarlo, tú anhelas siempre es conocerlo y es a través del estudio de la palabra. Mi amado hermano, oremos para que nuestra oración en este tiempo sea constantemente, repetidamente, Señor, enséñame a amar tu palabra y a amar tu nombre. Enséñame a amarte más. Porque si te amo más, te obedezco. Si te obedezco, amo a mi hermano, amo mi iglesia. Y eso está por encima de todo. Pero enséñame a amarte más. Quiero amarte más. Y si quiero amarte más, quiero conocerte más. Así que ayúdame, Señor. Que esta oración tenga ojalá un efecto, mi amado hermano, bien poderoso en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, queremos amarte más. Queremos conocerte más. Queremos vivir más. Queremos el carácter de Cristo en nuestra vida. Cuando amas a Dios, amas todo lo que su nombre representa. Su nombre es por sobre todas las cosas. Santo, santo, santo. Amas lo que Él representa. Dios ama, Dios, cuando tú lo amas, tú amas a su Hijo. Porque Dios ama a su Hijo. Y tú todo lo haces en el nombre de Cristo. Y tú todo lo ves por Cristo. Y tú todo lo haces por Cristo. Ahora yo te puedo preguntar, ¿tú amas a Cristo? Y tú me dirás, sí, yo lo amo. Yo amo a Cristo. Ah, muy bien. Sí, yo lo amo. Pero cuando tú oras,
la persona de Cristo, en ese momento de oración, la persona de Cristo, y cuando dices Cristo, la persona de Cristo, y dices el nombre de Cristo, algo ocurre en tu vida. Pregunto, algo como que mueve las fibras de tu corazón. Dice como Él se entregó, que se entregó a sí mismo por su iglesia. Lo entregó. ¿Sabe qué es la iglesia? Somos miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo. Cuando tú dices el nombre de Cristo, tú sientes por allá o adentro por tus hermanos. O te dicen hay que diezmar, ofrendar o donativos y tú sales corriendo porque dices que te están pidiendo plata. Cuando sabes que necesitamos que la palabra corra. Amas a tus hermanos. Si tú amas a tus hermanos, tú no huyes, no sales, no te vas, tú sirves a tus hermanos. Tú amas la iglesia. Cuando oremos para que cuando estemos orando y digamos Jesucristo, algo ocurra allá adentro en nosotros y nos lleve a amar a nuestros hermanos, y no buscando que ellos nos amen a nosotros, sino que amemos a nuestros hermanos. Cuando tú dices el nombre de Cristo en tu oración, algo especial ocurre en tu vida. O decir Cristo es lo mismo que decir presidente Duque o el alcalde o Donald Trump. Cuando tú oras y dices Jesucristo, algo llega a tu mente, se estremece tu ser. Cuando tú dices Jesucristo, piensas en tu hermano, en los matrimonios, en los jóvenes de la iglesia, en los pastores. No en mí, no. Estoy hablando de los pastores, de los demás pastores de tantas iglesias, a los que hoy les aquejan temas de salud, sus esposas, sus hijos. Cuando tú dices Cristo, hay algo por dentro que dice, Señor, yo tengo que orar por mis hermanos, porque es mi corona y mi tesoro, es lo que tú me has dado, porque, Señor, yo amo a mis hermanos. Perdónenme, pero es que la verdad es que los extraño. No quiero decir, no tengo ni siquiera el olor de los pies de Pablo, como para decir que soy algo como Pablo. No tengo ni las sandalias de Pablo. Pero Pablo, lejos de su iglesia, preso. Como que voy entendiendo a Pablo en este confinamiento, en este aislamiento. Como que estoy entendiendo a Pablo. Y mi compromiso seguirá siendo, amados, orar por ustedes y por cada pastor. Gracias por los diferentes pastores que nos han dado una mano, nos han ayudado tanto, han orado tanto por nosotros. Perdón por estas aguas. Oras por tu hermano. Oras por tus hermanos. Cuando no sabes de ellos o no los ves ahorita en la red, ahorita conectados o no los has visto, ¿te entristeces? Hoy que no hay iglesia, hermanos, hoy que no estamos en la iglesia, hoy que no estamos todos, seguramente extrañas pasar esos tiempos como hermanos. ¿O te es indiferente, te da lo mismo? Mi amado hermano, mire, cuando uno dice amar a Dios, ama a sus hermanos. Y uno ama a Dios porque conoce a Dios. Y uno conoce a Dios por el estudio de la palabra. Y cuando conoces a Dios por el estudio de la palabra y experimentas su amor, amas a tus hermanos. Por eso te digo, cuando piensas en tu hermano, ¿qué pensamiento viene a tu mente? ¿Piensas bien de él? ¿Estás procurando calidad en tu oración con respecto al amor hacia tus hermanos? ¿O hoy te estás quedando con tus propios deseos, en tus propias cosas, en lo tuyo propio? La invitación hoy, hermano, a la verdad es para que pidamos en oración para que nuestro amor abunde aún más y más. Nuestra oración para que podamos probar lo que es mejor, a fin de que seamos sinceros, irreprensibles, puros para el día de Cristo. Hermano,
siempre será de gran bendición. Y un anhelo, ciertamente, debe ser siempre el orar por nuestros hermanos, por la iglesia, y el de por qué no, que el Señor nos bendiga para poderla seguir sustentando. Amén. Y esto no porque se les esté pidiendo nada, hermanos. No. Hágalo porque Dios ama. Y hágalo porque usted ama a Dios. Usted lo ama porque lo conoce. Y si usted lo conoce, ama a sus hermanos. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este bendito tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tu fidelidad, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, porque tú eres justo, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, mi Señor. Padre, ayúdanos en este tiempo, Señor. Padre, a conocerte más, Señor, y a poder en oración pedirte, Señor, que te amemos más para poderte obedecer. Que te amemos más para poder amar más a nuestros hermanos. Que amemos el tener un conocimiento en ti, Señor. Que podamos tener ese discernimiento entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico, Señor. Que podamos tener ese conocimiento de lo que es tu amor, Señor. Para que, como dice el apóstol Pablo, versículos 10 y 11, podamos escoger o aprobar lo que es mejor. Para que seamos puros, irreprensibles, para que a la verdad podamos mostrar frutos de justicia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y enséñanos, bendito Rey Santo. Enséñanos, Señor, a amarte cada vez más, para poder amar a nuestros hermanos cada vez más. Y, Señor, que nuestras oraciones no estén centradas en nosotros. Aún ni los recursos que percibimos en este tiempo estén centrados en nosotros. Permítenos, Señor, poder sustentar, cuidar la iglesia, porque de esta manera las puertas permanecerán abiertas, Señor. Y esto refleja verdaderamente, llegado aquel día, un amor los unos por los otros. ¿Cuánto esperamos hoy, Señor? Que llegue ese momento en el que nos podamos volver a abrir las puertas de la iglesia. Podamos escuchar la alabanza y la adoración. Cuánto anhelamos, Señor, poder aplaudir, poder adorar y alabar. Y al final de nuestro servicio abrazarnos como hermanos y bendecirnos unos a otros, después de haber escuchado tu palabra y saber quién eres tú. Anhelamos ese tiempo. Pero mientras ese tiempo llega, Señor, permítenos estar orando los unos por los otros con entrañable amor. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo a cada miembro de la iglesia Familias en Cristo. Aún y quienes no lo son, Señor, los bendigo. Aquellos que nos siguen, que oran por nosotros, Señor, los bendecimos porque sabemos que son de un afecto entrañable, Señor. Son de un afecto especial. Te damos gracias, Señor, y bendecimos a todos los pastores, Señor, que limpia y puramente están cuidando sus ovejas, Señor. Provéelos, susténtalos y guarda los rediles, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, les guarde. Un abrazo a la distancia. Bueno, y aquí me quedo en medio de fuentes de aguas. Que el Señor les bendiga y les amamos.